A continuación vamos a realizar la presentación sobre los lineamientos para la programación y formulación del presupuesto para el año 2012. Esta presentación básicamente es un resumen del marco teórico que está atrás de todo un paquete de reformas que se vienen dando en la gestión presupuestal desde unos años atrás. Estas reformas se van a concretar en la generación de programas presupuestales que empiezan a ejercer a partir del año 2012. Rápidamente, la presentación consta de una pequeña introducción para ponernos en un contexto cómo ha venido trabajándose parte de estos instrumentos que componen la reforma presupuestal y que se concretan finalmente en estos programas presupuestales que entraremos a detalle a lo largo de la presentación. Luego vamos a hablar sobre el objetivo que buscamos y la progresividad que se va a ir dando en este proceso de implementación. Vamos a hablar de las categorías de programación, asimismo cómo se reflejan estas en la clasificación presupuestal, cómo estamos actualmente en el proceso de programación presupuestal pensando en el año 2012 y algunos lineamientos de cómo ha venido la capacitación y cómo se viene dando la asistencia técnica para identificar y diseñar estos programas presupuestales. Siguiendo con la introducción, debemos recordar que desde el año 2000 aproximadamente el Ministerio de Economía empezó a dar algunos instrumentos que básicamente buscaban de alguna manera influenciar sobre la calidad del gasto público. Pero estos instrumentos no es que estuvieran sistematizados. Podemos recordar que en el año 2002 o 2003 se implementan los PCEN y los PI como una manera de incorporar los sistemas de planificación como parte de todo el proceso presupuestal. Asimismo, en el año 2005 se incorpora el uso de indicadores de desempeño para la parte de evaluación presupuestal. Recordemos también los pilotos de convenios de administración por resultados que se dieron entre los años 2006 y 2007, pero estas fueron intervenciones que no tuvieron mucha continuidad, no se les dio mucho apoyo en su momento y se incorporaron como parte del proceso, pero no llegaron a influenciar cambios en el proceso mismo de gestión del presupuesto. Es recién a partir del año 2008 cuando se incorpora un artículo en la Ley de Presupuesto para el año 2008, donde se marcan las pautas de cómo va a ser la implementación de un sistema de presupuesto por resultados dentro de la gestión presupuestal del Perú. Dentro de estas primeras reformas o pasos que se empezaron a dar a partir del año 2008, podemos encontrar la incorporación de evaluaciones independientes, la incorporación y el uso de mecanismos de incentivos al desempeño. Justamente estos dos temas van a ser mayor trabajados a partir del año 2012. Y también a partir del año 2008 se empezó a trabajar una metodología de diseño de programas presupuestales estratégicos, ¿no? Buscando articular las partes de planificación con la parte de recursos. Es decir, cómo logramos mejorar las asignaciones de recursos en función a los resultados o efectos que queremos generar sobre la población. Pero es recién a partir del año 2008 donde ya empezamos a encontrar un orden y una sistematización mucho más clara en los instrumentos que apuntaban a mejorar esta calidad del gasto. Básicamente, ¿qué buscamos a partir del año 2012 o en qué punto se quiere hacer mayor hincapié? En primer lugar, ampliar la cobertura de intervenciones públicas que estén diseñadas sobre la base de evidencias. ¿A qué nos referimos con este tema de evidencias? Básicamente es a sustentar nuevos proyectos, nuevos programas que quieran generar las instituciones públicas, pero que sustenten el por qué están planteando ese programa, ese tipo de intervención, ¿no? Y aquí es donde entra el tema de evidencias, es decir, mostrar documentación, experimentos, estadísticas que muestren que ese tipo de programa, ese tipo de intervención o inclusive de proyecto que están planteando ha funcionado o por qué funcionaría en el contexto en el cual lo piensan aplicar, ¿no? Debemos recordar que estas nuevas intervenciones que se propongan apuntan básicamente a recursos que tienen que ser gastados en el Estado. ¿En qué buscamos hacer hincapié a partir del año 2012? En primer lugar, ampliar la cobertura de intervenciones públicas que estén diseñadas sobre la base de evidencias disponibles. ¿A qué nos referimos con esto? A sustentar toda nueva intención de gasto, que puede ser un nuevo programa, una nueva intervención, un nuevo proyecto, que esté sustentado en documentación que nos pueda demostrar, usando estadística, usando experimentos, de que ese tipo de programa, ese tipo de intervención efectivamente va a funcionar en el contexto en el cual se le piensa aplicar. Recordemos que toda propuesta de gasto adicional dentro del Estado implica asignar recursos, estamos hablando de millones de soles, que deben ser destinados de alguna función para la cual iban a ser usados hacia estas nuevas propuestas y estas nuevas intervenciones. Es decir,
tenemos diferentes usos alternativos, pero tenemos escasos recursos para poder aplicar a estos usos. Entonces, mientras esté mucho más sustentado el efecto al cual va a generar estas nuevas propuestas de gasto, mucho mejor sustentación para poder explicar el por qué se le está dando ese tipo de asignación. Entonces, aquí es donde entra la importancia de sustentar nuevas propuestas de gasto con evidencia disponible. Relacionado a ello, generar y usar información de desempeño para una asignación más eficaz y eficiente de los recursos públicos. Es decir, las instituciones públicas deben contar con material que inclusive puede salir de los propios registros administrativos de estas instituciones, que les ayuda a tomar decisiones de cómo es que ellos vienen gastando sus recursos y de qué manera este gasto puede ser mucho más efectivo, teniendo en cuenta cuáles son los resultados o cuáles son los efectos que estas instituciones piensan generar sobre el grupo poblacional al cual están atendiendo. Otro cambio importante va a ser introducir el concepto de programación multianual del gasto. Muchos de los gastos que venimos realizando en el presupuesto cuentan con más de un año de extensión, es decir, más del 50% del gasto que se presupuesta tiene una conceptualización que es mayor a un año. Es decir, cuando programemos presupuesto debemos tener en cuenta que ese gasto se va a seguir gestando a partir de este año y para los siguientes años. Eso nos va a ayudar justamente cuando programemos los siguientes años. El otro punto es, esto va a ayudar a articular el gasto corriente y el gasto de capital. Muchas veces ambas corrientes de gasto apuntan a un mismo resultado, hay que trabajarlos de manera conjunta. Otro punto es fortalecer la articulación territorial. Este tipo de reforma nos va a ayudar a identificar duplicidades o inclusive ausencias, ¿no? Sobre todo pensando en términos geográficos. Muchas veces encontramos que diferentes niveles de gobierno están interviniendo inclusive con un mismo proyecto o programa sobre una misma porción del territorio, cuando hay porciones del territorio que no reciben ningún tipo de atención. Y finalmente se está complementando todo este proceso de reforma con el uso de una nueva herramienta informática que va a complementar este tipo de mejoras, que es el CIAF, que va a tener algunos cambios.